grabar, ustedes también le den en aceptar. ¿Vale? Porque varios compañeritos me dijeron que no pueden entrar, pero es por eso. Porque la sesión está abierta, pero si no dan permisos para entrar, entonces, o para grabar, mejor dicho, los bota de la llamada, ¿vale? Entonces, esperemos no tengamos inconvenientes, ¿vale? Vamos a terminar entonces nuestra clase del día de hoy. Vamos a terminar de ver los estados de choque, que es importante que conozcan estas definiciones. A ver, déjenme busco, ¿dónde nos quedamos? Vía multiorgánica, el obstructivo, y nos quedamos con la sepsis. Ok. Pues déjenme, empiezo a proyectar. Vale. Me parece que aquí fue donde nos quedamos, donde dimos una pequeñísima introducción al choque séptico, pero dijimos que íbamos a afrontarlo porque ya era una clase muy pesada, fue muy teórica de hecho. Entonces, ¿nos quedamos aquí o nos quedamos una anterior? Yo recuerdo era aquí, porque habíamos hablado de los pirógenos, endógenos y exógenos, y lo de los medios físicos que dijimos que no siempre es no siempre es dar medicamentos, sino que también es darle al paciente otras opciones, como en este caso los medios físicos. Entonces, ¿todos recordamos que nos quedamos aquí o dónde fue donde verdaderamente nos quedamos? Ok, entendí que sí. Vale, perfecto. Entonces, vamos a comenzar entonces. Ok, ¿cómo funciona básicamente la fisiopatología del estado de choque? Hablando más precisamente del choque séptico. Y como tú ya conoces, en este caso hay una gran proliferación de agentes infecciosos, llámese bacterias, llámese hongos, llámese virus. Una vez que la respuesta inflamatoria deja de ser local o la infección deja de ser local y se convierte en una infección sistémica, que quiere decir que ya está en el torrente sanguíneo, pues aquí tenemos a tu bicho, el que tú pienses que sea bacteria, sea hongo. En general, regularmente llegan por ser bacterias. ¿Qué es lo que hace aquí? Está en el torrente sanguíneo este microorganismo y al igual va a empezar a causar ¿qué? Va a empezar a causar daños a lo que viene siendo a nivel del vaso sanguíneo. Va a causar daño a nivel endotelial, ¿vale? Causa daño a nivel endotelial, van a llegar todos tus mediadores de la inflamación y tus factores de coagulación. De igual manera, van a intentar reparar todos y cada uno de estos daños que tienes en tus vasos sanguíneos, causados en este caso ¿por quién? Por el agente causal, por el microorganismo. Y se van a generar de igual manera coágulos. Pero vuelvo a reiterarte, estos coágulos no fueron creados en las mejores condiciones y llegan a tener errores, ¿vale? Entonces, ¿quién causó ahora el daño? El daño, pues el microorganismo, que dijimos es el que anda ahí jugando, anda ahí rompiendo, haciendo daño endotelial, causa daño en las paredes de los vasos sanguíneos, llegan todos tus mediadores de la inflamación, de igual manera, intentan y vuelven a repararte, vuelven a intentar a reparar este tejido, generan coágulos, pero como estos coágulos no están creados en las mejores condiciones, se van a desprender y al desprenderse se llaman trombos. ¿Entendimos bien esta parte? Con las animaciones y todo lo que vimos en la presentación. Vale. Entonces, ¿qué más ocurre aquí? Al haber un daño endotelial, también va a verse la liberación de óxido nítrico. La endotelina o el endotelio, que es la parte más interna de las capas de los vasos sanguíneos, van a llegar a tener liberación de óxido nítrico causados principalmente por el daño que causó la bacteria o el agente causal. El óxido nítrico se va a liberar en cantidades exorbitantes. ¿Qué es lo que causan a nivel del vaso sanguíneo? Van a hacer que se dilate. Eso es lo que crea el óxido nítrico. A comparación de la fisiopatología anterior, aquí vimos que la bacteria causa un daño endotelial. Al causar un daño endotelial, causa la liberación de una sustancia que se encuentra en el endotelio que se llama óxido nítrico.
Este óxido nítrico, ¿qué hace cuando se libera en el torrente sanguíneo? Crea una vasodilatación, ¿ok? Al causar una vasodilatación va a hacer que el paciente se hipotense y empiece con todos los mecanismos de compensación de la tensión arterial que tú ya conoces. Esta es una pequeña diferencia, bueno, la gran diferencia con respecto a los otros estados de choque, ¿ok? Mediada la hipotensión por el óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Por lo tanto, si tú a este paciente le intentas poner carguitas, no significa que vas a subir la presión, no. Únicamente, ni siquiera la vas a subir. ¿Por qué? Porque estás compitiendo de tú a tú con una de las sustancias que mayor potencia en vasodilatación tenemos, y es el óxido nítrico, causado por un daño endotelial, que en este caso, ¿quién causó el daño en los vasos sanguíneos? El microorganismo, llámese bacteria, llámese virus, llámese hongo. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Dijimos que como estos hermosos coagulitos no se formaron en las condiciones, más aparte el óxido nítrico hace que se dilate, estos coágulos se van a desprender y ahora se van a llamar trombos. Estos trombos que se encuentran aquí van a empezar a causar un daño o van a empezar a tapar ¿a quién? A la microcirculación. Y mira cómo es que se empieza a tapar la microcirculación entre las venas, las arterias y los capilares. Se crea un taponamiento, ¿vale? Y esto al final, ¿qué me va a generar? Me va a generar isquemia. Y la patología se llama coagulopatía intravascular diseminada. Esta vez, ¿quién la provocó? El microorganismo, al causar un daño endotelial en los vasos sanguíneos. Causaron daño, se liberó óxido nítrico, el vaso se dilató, se crearon muchísimos coágulos que después se desprendieron y estos coágulos tapan la microcirculación y provocan algo que se llama isquemia. ¿Ok? ¿Entendimos otra vez esta parte de la coagulopatía intravascular diseminada? Es el mismo principio que vimos, pero ahora es causada por otro agente, ¿vale? Ok, perfecto. Y ahora, ¿el tratamiento cuál va a ser? Lógicamente va a depender de la patología. No es lo mismo tratar una infección dental que tratar un pie diabético. Estamos completamente de acuerdo. Aquí el tratamiento para el choque séptico es muy individualizado. Lógicamente, como el paciente está sufriendo una gran cantidad o tiene una gran cantidad de pirógenos, la cosa que está haciendo el paciente es que está perdiendo solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues hidratar al paciente con soluciones cristaloides. Ojito, el mero hecho de pasarle soluciones cristaloides a este paciente no significa que va a subir su tensión arterial o que va, ahora sí que a mantenerse. Vamos a solamente hidratarlo. Requiere oxigenación y sobre todo el control de la temperatura para evitar alguna epilepsia o algo en el caso de los niños o en el caso de los adultos tener algún tipo de alteración neurológica, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente. Ahora, hay una escala que se llama la escala de Quick-Soffa que nos ayuda a identificar una sepsis. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta siempre van a ser las hermosas ventanas del estado de choque, las ventanas del shock, que hemos dicho que principalmente tenemos la alteración neurológica. Dime, compañerita Jessica, ¿tienes tu micrófono encendidito? Ok, bueno, creo que se quedó abierto. Entonces, la escuela de Quick-Soffa nos dice que primero tenemos que ver alteraciones del estado de conciencia, la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Ahora, algo importante cuando tú quieras aplicar la hermosa escala de Quick-Soffa, que es muy sencilla de aplicar, es que tú ya tienes que tener como base un criterio o un foco de infección. Aquí te voy a poner unas imágenes que no serán muy agradables a la vista, que es esto. Esto que estás viendo aquí es un pie diabético súper maltratado. Te cuento la historia clínica de esta pacientita. Es una pacientita de 85 años, la cual es diabética de más de 30 años con mal apego al tratamiento, la cual únicamente vive con su pareja igual de 87 años.
Los dos llegaron a urgencias en un taxi. ¿Cómo llegaron? Quién sabe, pero el taxista llegó a nosotros y nos dijo, traigo una paciente que viene con los pies completamente vendados y no puede caminar. Ok, bajamos. Las vendas, como te puedes percatar, están extremadamente sucias, extremadamente sucias. No sé cuánto tiempo ya llevaban con esa paciente, yo creo que llevaban semanas, días y semanas. Podemos ver ya algunos procesos de necrosis, o sea, de muerte celular. Esta paciente iba para debridar, había perdido por completamente la sensibilidad y vean aquí. Aquí podemos ver un agujerón cartilagoso, un pie diabético súper maltratado. Entonces, esto ya es tu foco de infección. Esto ya es tu foco de infección. Aquí también podemos ver exactamente lo mismo, cómo es que la infección de inmediatamente se empezó a comerse a la paciente, literalmente. Podemos ver igualmente tejido necrótico, podemos ver aquí algunos procesos infecciosos. Es un proceso bastante avanzado, ¿vale? Entonces, esto es tu foco de infección. Más aparte, la paciente sí venía con una alteración neurológica porque no sabía dónde estaba, no sabía qué era la semana era. Lo único que nos recordaba era su nombre y que no le lastimáramos los pies. Desafortunadamente, pues sí tuvimos que pedir la interconsulta a ortopedia porque esta paciente ya era candidata a amputación. Entonces, mucho cuidado con los pies diabéticos, mucho cuidado con las infecciones en pacientes adultos mayores y aquí tenemos las tres combinaciones. La paciente venía bien hipotensa, venía con 60, bueno, yo nada más la escuché 60, el aparato dijo después que tenía 75 sobre 33, fue lo único que se le escuchó. La paciente lógicamente fue candidata para colocarle un catéter venoso central, todos los cuidados, y se le empezaron a infundir vasopresores, principalmente noradrenalina. Entonces, vean, esto es algo súper importante. Obviamente la paciente, como venía con un estado importante, con fiebre, el cuerpo empieza a perder calor. Entonces, una manera también de liberar calor es también por medio de la respiración, porque a través de cada que tú inhalas y exhalas, lo que no sacas es aire, lo que sacas es vapor. Y por medio del aumento de la frecuencia respiratoria, ayudas a mantener el equilibrio térmico de tu cuerpo. Digo, la escala Quick-SOFA es extremadamente sencilla de aplicar y creo que aquí no necesitas ahora sí que decirme que este no es un foco de infección, ¿vale? Desafortunadamente a veces los pacientes adultos mayores son abandonados, sus hijos nunca contestaron, trabajo social hizo su trabajo de buscar a familiares que se pudieran hacer responsables, porque como ustedes bien conocen, un paciente geriátrico no se puede hacer cargo de un paciente geriátrico. La señora tiene 85 años y el esposo tiene 87 años. Entonces requeríamos a alguien más para que firmara el consentimiento, ayudara a cuidarnos, ayudara a hacer todas las vueltas en el hospital, que fuera una persona que tuviera pues las mejores capacidades. Desafortunadamente no respondieron. No fue hasta como 2 días que trabajo social pudo dar con uno de sus hijos para ver la situación de su madre. Entonces, vean que estas cosas tristes realmente pasan. Entonces, esa es una manera en la que la paciente ya venía chocada, un proceso infeccioso bastante avanzado y desafortunadamente ya era candidata a amputación. Yo hice la interconsulta con los ortopedistas, ellos valoraron, nosotros nada más tratamos de limpiar, estabilizarla y ver que seguía con su cirugía, ¿vale? Entonces, ¿dudas, preguntitas ahorita con esto, con la escala de Quick-SOFA? Entonces, por favor, cuiden a sus pacientitos. Si tienen un familiar diabético, revisen los pies, de verdad. No hay que llegar a estos extremos. Ok, igualmente no responde a volumen. La única manera en la cual le pudimos aumentar la hemodinamia a esta pacientita no fue por medio de volumen. La solución cristaloide, llámese solución salina o solución Harman, únicamente fue para rehidratarla porque la paciente sí venía deshidratada. Entonces ahí venía más aparte con otro proceso importante. Quien realmente ayudó a aumentar la hemodinamia de este paciente fueron la terapia con medicamentos vasoactivos. El volumen es importante, sí, pero aquí principalmente para hidratarla. Si por más que nosotros le pusiéramos cargas de 1000, cargas de 1500, esa presión no iba a subir porque el líquido, la solución cristaloide, no puede pelear contra el óxido nítrico y si lo hace es muy poquito, ¿vale? Es muy poquita la diferencia y ¿qué hacemos? Forzamos a riñón a que filtre más. Entonces, ya de por sí la paciente viene con un proceso infeccioso importante, el riñoncito ya está sufriendo estrés. Pero imagínate que tú lo llenas de muchísima carga,
pues vas a sobrecargar más al riñón de lo que ya viene. Entonces, solamente para rehidratar y manejo y cuidado del catéter venoso central para manejo de vasopresores, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta esto, pues es que en algún momento los meten en urgencias. Ahora, esto fue por parte del séptico, que nada más fue como para terminar. Vean por qué a veces, por más cargas que le pasemos al paciente, no va a subir, no va a subir. Esa paciente sí o sí requiere vasopresores. Ahora, les hago una pregunta, no sé qué tanto expertise tengan ustedes, pero sonará muy controversial. A ver, déjenme ver que hay un mensaje en el chat. ¿Ustedes infundirían noradrenalina o norepinefrina en un catéter venoso periférico? Sí, no, ¿y por qué? Quiero saber su opinión. ¿Le pondrían epinefrina a un paciente en un catéter venoso periférico? Pero ustedes qué me dicen, sí, no, ¿y por qué? Pues es una gran controversia. Antes de pasar al anafiláctico. Quien diga, sí, no, ustedes digan. Nosotros sí la hemos puesto. Ah, dime Jessica. Entonces, Cuando un paciente llega chocado a urgencias, pues le tratamos, buscamos a la mejor, o si uno es la mejor, la canalizamos, que es lo más rápido, y si le aplica, si nos indican la norepinefrina, pues le aplicamos. le aplicamos. ¿Vale? Eso es una gran controversia. Gracias por tu comentario, Jessica. Tienes tu aportación del día de hoy. Mucho se ha hablado de esto porque hay muchísimos compañeros, principalmente mis amigos y queridísimos compañeros, los intensivistas, que dicen que eso está mal y pues se burlan de los que estamos en urgencias. Yo estoy feliz de que estoy en urgencias. Y les dije, no, mira, porque a ti ya te llega el paciente, tú ya lo valoras, ya te llega el paciente con central. Ahora, date una vuelta a urgencias, ¿cómo llega el paciente? En ese momento no podemos seguir perdiendo más el tiempo, porque cada segundo cuenta para estabilizar a ese paciente. Entonces yo sí, hay un artículo muy bonito que apenas acaba de salir sobre el uso de los vasopresores de manera periférica, que sí se pueden utilizar, pero en criterios, o sea, en escenarios muy puntuales. Y como lo que nos acaba de compartir la compañera, cuando el paciente viene grave, pues ni modos, de aquí a lo que le colocas un central, a lo mejor el paciente ya hasta se fue. Entonces, es ahí donde tu criterio tiene que empezar a tomar fuerza, ¿vale? ¿Dudas, preguntitas con lo que viene siendo el shock séptico? Ok, dice Fernanda que no. ¿Los demás cómo vamos? Dice Llena que no. Ok. Bueno, vamos a pasar al anafiláctico, chicos. Aquí nosotros podemos jugar con más cosas, ¿vale? Y aquí es donde yo te decía, cuando hablamos de anafilaxia, hablamos de un proceso inmunológico. Y hablar de inmunología es un proceso bastante interesante, es una materia aparte. Entonces, yo traté aquí de resumirte la inmunología para que me entiendas el choque anafiláctico. ¿Cómo es? ¿Por qué el paciente se pone como globo? Si conoces a un familiar, un paciente, un compañero o un amigo lejano que te dice, es que yo no puedo comer yo no puedo comer nueces porque me inflo como pescado, como pez globo. Yo no puedo comer almendras porque igualmente mis alergias, o no puedo acercarme a los gatos. Bueno, vamos a explicar qué ocurre con esos pacientes. El shock anafiláctico, como su nombre lo dice aquí, es una reacción alérgica severa. Esto que está agarrando mi avatar, el doctor Dinosaurio, lo que se encuentra aquí, es un anticuerpo. Ahora te voy a explicar cómo funcionan esos anticuerpos. Ok, hay algo que se llama hipersensibilidad. O sea que estás súper sensible, porque hiper es arriba, estás súper sensible. Ok, a eso se le conoce como hipersensibilidad. Y ahora dice, esta oración que me robé del Abbas de inmunología nos dice, nos enfrentamos ante una infección y nosotros creamos anticuerpos, los cuales también pueden dañar a las células y tejidos sanos. En español, ¿qué quiso decir aquí? Cuando tú te enfermas, llámese de una gripa, llámese de alguna infección dental, de alguna infección oftálmica, de alguna infección óptica, no lo sé, pero cuando llega algún agente causal ajena a tu cuerpo, tu sistema inmunitario es capaz de ¿qué? De reconocerlo y de crear anticuerpos específicos para ese agente causal, llámese virus, llámese bacterias, llámese hongo. Pero a veces hay personitas
que crean anticuerpos que no van a matar directamente al bicho, o sea, a la bacteria, sino que crean anticuerpos que hacen que el propio sistema inmunitario te ataque a ti. A grandes rasgos, es como si te volvieras alérgico a ti mismo. Y ese tipo de personas reciben el nombre de personas atípicas. El sistema inmunitario está extremadamente bien balanceado para que no sea agresivo con tus propias células, para que únicamente ataque a los virus, a las bacterias y a los cuerpos extraños y ajenos a ti. Pero hay personitas que se llaman personas atípicas, literalmente. Las que yo les digo que de verdad sí son personas únicas y detergentes. ¿Qué es lo que hacen? Crean anticuerpos para sí mismos, o sea, empiezan a atacarse a sí mismos, ¿vale? Esas son las personas atípicas, ¿ok? Si te dicen que una persona que es alérgica a la nuez puede decir que es única y detergente, sí, ella sí puede decir que es una persona única y detergente. Entonces, nos quedó dudas con lo que es una persona atípica. Digo, son conceptos de inmunología que estoy tratando de comprimirte, ¿vale? Son personas muy especiales que crean anticuerpos para sí mismos, que empiezan a atacarse a sí mismos. Ok, muy bien, gracias, Ana. Hay una clasificación muy Profe, bonita. Ajá, dime, Siana. Me sorprendió esto que nos acaba de decir. Nunca había escuchado eso, Doc. Es la primera vez que lo escucho, Ok, no, es que pero muy interesante. no está bien que lo hayas aprendido. Esta clasificación o esto de personas atípicas como tal, no es que no lo veamos en enfermería porque en muchos planes de estudio no viene. Es donde yo me he peleado con muchísimas instituciones para hacer el cambio de plan de estudios, para añadirles, a lo mejor no la materia de inmunología, pero que entiendan las generalidades, porque para entender alergias, para entender antihistamínicos, para entender esteroides, adivina de qué requiere saber de inmunología. Por eso farmacología es una materia que dices, ay, no, me da muchísimo miedo. No, o es muy larga. No, simplemente agarra conceptos de otras materias y las puntualiza. Entonces, voy a explicarte esto. Muchas gracias por tu comentario, Ana. Yo te voy a resumir aquí la inmunología. Lo más Gracias sencillo que se a puede. usted, doctor. No, al contrario. Gracias a ustedes por estar aquí. Y gracias por esperarme porque me quedé sin internet. Bien. La clasificación de Healthy Comes nos habla de anticuerpos. Anticuerpos es la manera genérica con la cual le llamamos a las defensas, pero hay muchísimas células que se involucran en la defensa. Su nombre real se llaman inmunoglobulinas. Yo sé que tiene un nombre extremadamente extenso y como que parece un trabalenguas. Las inmunoglobulinas, o mejor dicho, las famosas IG. Yo aquí nada más te voy a explicar la primera clasificación, que es la tipo 1, hipersensibilidad tipo 1, que es la IgE, que incluye las alergias al polen, al polvo y a los ácaros, etcétera. La IgE es la inmunoglobulina E, o en palabras más sencillas, es el anticuerpo tipo E. Punto, se acabó. Los demás existen para otro tipo de enfermedades, pero ahorita me interesa que te aprendas el 1, ¿vale? Ok. ¿Cómo se crean estos anticuerpos? Vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 1, que son de personas atípicas. Voy a tratar de ir lo más despacio que se pueda. Si hay algún concepto que no te haya quedado claro, por favor, confírmame para volvértelo a referir. Ok, ya dijimos, las personas atípicas son aquellas que generan anticuerpos ante agentes o nocivos. ¿Como cuáles? Esta tablita que igual me robé de Lavas de Inmunología nos dice, ¿cuáles son los alérgenos más comunes? Polen de los vegetales, ahí tengo a compañeros que son alérgicos al polen, alimentos como el cual de los frutos secos, tengo una compañera que es alérgica a las nueces, tengo una amiga de Veracruz que es alérgica a los mariscos, eso sí se me hizo muy irónico, tengo una familiar que es alérgica al huevo y la leche no confundir con intolerancia a la lactosa, es otra cosa muy diferente. Lo principal, incluso dentro de mi grupo familiar y social, tengo amigos y familiares que son alérgicos a las nueces y a las almendras, dentro de los cuales se encuentra mi esposa. Pescados y mariscos, una de mis amigas que es alérgica a los mariscos, principalmente al camarón, ella lo descubrió porque en una ida a la playa se inflamó demasiado, estaba en una anafilaxia. Fármacos, esto es bien común. Pacientes que son alérgicos a la penicilina, pacientes que son alérgicos a las sulfas,
a los anestésicos locales y a las aspirinas, o sea, a los salicilatos. Sí, sí existen, son muy poco frecuentes, pero yo tengo 2 que 3 pacientes que me han dicho que son alérgicos a las aspirinas. Productos de los insectos, tengo personitas familiares que son alérgicos a las abejas, alérgicos al veneno de las avispas, al veneno de las hormigas. Lo más común en este caso son las abejas. Tengo un amigo que es apicultor, le encanta uno de las abejas, y me dice que antes de entrar a la carrera técnica de apicultor, lo que hacían, dice, es que primero dejan que te pique una abeja. Y al principio como te cae raro, después pasa una semana y te volvían a hacer que te picara la abeja. Dice, oiga, ¿tú que eres doctor? ¿Por qué hacían que me picara 2 veces la abeja? Y yo, porque estaban verificando que no fueras alérgico. Porque si eres alérgico al veneno de las abejas, es un gran riesgo que tú trabajes en este lugar. Y si vas a trabajar aquí porque quieres dedicarte a esto, tener todo lo necesario para tratarte. Ahorita vamos a investigar bien esto. Ahora, tengo personas que son alérgicas a las esporas del moho, al pelo y a la caspa de los animales, dentro de los cuales se encuentra mi hermana, que es alérgica a los gatos. Entonces, tú conoces a alguien que es alérgico a algo, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué ocurre con esas personitas que crean anticuerpos para la fruta, para los frutos secos, que crean anticuerpos para las abejas, que crean anticuerpos para los animales, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre con esas personitas. Son los ejemplos más comunes, pero hay más, ¿ok? Ahora, esto que estás viendo aquí es tu piel. Yo siempre les he dicho a todos mis alumnos, nosotros somos permeables. Tú te colocas cremita, 10, 15, 20 minutos, ya no está. No se desapareció. ¿Qué ocurrió? Se absorbió. Aquí está la piel y la piel es una mucosa. Revestimiento de la mucosa de la piel. Y aquí tienes a los principales. La abeja, las esporas, del polen, el pelo y la caspa de los perritos o de los animales, o a la mordedura o al veneno de una abeja. Estos son los alérgenos. ¿Ok? ¿Qué hace la abeja? Pica, deja su aguijón y deja veneno. ¿Ok? Deja veneno. Este veneno, pues como te dije, es permeable, pues atraviesa todas las capas. Ahora, voy a empezar a hablarte de células. Una de las principales células de la defensa o del sistema inmunitario se llama así, literalmente, célula dendrítica. Esta célula dendrítica anda viajando por todo el cuerpo y de repente se encuentra con esto, con el veneno de la abeja. ¿Ok? Se lo encuentra y él se da cuenta de que esto ¿qué es? De que esto es ajeno a tu cuerpo. ¿Ok? Esta célula dendrítica lo que hace, por así decirlo, se la come o agarra un fragmento de este veneno y va a buscar a las demás células de la defensa. Ok. ¿A quién busca? Busca principalmente a un linfocito T virgen. Y le dice, mira linfocito, me acabo de encontrar con esto en el cuerpo. Es algo ajeno a nosotros. ¿Lo puedes investigar, por favor? Y esto es lo que te acabo de explicar aquí, es la famosa presentación de antígeno. Literalmente así funciona. Esta es una célula presentadora de antígeno. ¿Qué fue lo que hizo la célula dendrítica? Le presentó el veneno de la abeja al linfocito T virgen. Ok. ¿Cómo se llama esto? Presentación del antígeno. Hasta aquí, ¿vamos bien con lo de la célula dendrítica y cómo busca el linfocito T? Ok. Es una inmunología muy, muy condensada, pero para que comprendas el concepto. Ok. El linfocito T, pues lógicamente evoluciona. Ahora ya se vaya, literalmente se transforma, por eso pongo aquí este cabello de estos personajes míticos de Goku. Y ahora ya es un linfocito T helper 2, o sea, un linfocito que ya es capaz de reconocer al veneno de la abeja. Y este linfocito T helper 2 va a buscar a una célula que se llama linfocito B. Los linfocitos B a grandes rasgos lo que hacen es crear anticuerpos. Estos son los anticuerpos o las inmunoglobulinas. ¿Contra quiénes crearon estos anticuerpos? Ante el veneno de la abeja, que es el famoso anticuerpo E, o su nombre más correcto, la inmunoglobulina E. Ok. Esta inmunoglobulina E, principalmente con quién va a tener efecto, con una célula de la defensa que se llama mastocito. Esta célula de la defensa que se llama mastocito, cuando entra en contacto con la inmunoglobulina E, queda hipersensibilizada, ¿vale? Ya queda sensible ante quién, ante el veneno de la abeja. Entonces, mira,
¿Cómo es que te pica la abejita? Llega el veneno porque se absorbe a través de la piel, una célula que anda por ahí paseándose, que se llama célula dendrítica, la agarra, mira que es algo ajeno a ti, se la presenta tanto linfocitos T como linfocitos B, o sea, se las empieza a presentar a todos. Es como si estás en una fiesta, te encuentras a alguien que te gusta o alguien que conoces y quieres que todo el mundo lo conozca y lo único que haces es que agarras tu cámara, le tomas una foto y se la mandas por WhatsApp a todos tus contactos. Eso es lo que hace la célula dendrítica. Eso es la presentación del antígeno, literalmente. ¿Con la finalidad de qué? De que el linfocito B crea ¿quién? Crea el anticuerpo E, o mejor dicho, inmunoglobulina E, que esto sobre todo va a potenciar ¿a quién? A una célula llamadas mastocitos, ¿ok? ¿Entendimos este proceso de la presentación de antígeno y de la hipersensibilidad? ¿Ok? Es un concepto un poco básico, pero es lo suficiente como para que entendamos. Ok, perfecto. Ok, ¿qué es lo que pasa la primera vez que alguien que es alérgico a la nuez comió nuez? ¿O qué es lo que le pasa por primera vez al paciente que es alérgico a las abejas y le picó una abeja? Y la respuesta es que no le pasa nada. Únicamente ocurrió esto, únicamente se hipersensibilizó. Creó anticuerpos para algo que no es tan nocivo. Eso mismo ocurre con el polen, eso mismo ocurre con los perritos o con otras mascotas y con algunos otros alérgenos, llámese huevo, llámese mariscos. ¿De qué manera uno se puede hipersensibilizar? Aumentando el contacto. Por eso yo les digo a todos mis alumnos, y es una recomendación incluso que les digo a mis hijos, yo sé que amas y quieres mucho al gatito y al perrito, pero deja que el gatito y el perrito pues duerman en su casa, ¿vale? Porque entre tú más contacto tengas con los animales, mayor probabilidad hay de que te hipersensibilices, ¿ok? Por predisposición genética ya podemos tenerlo, pero si no, no hay ningún problema. Tú solito también te las puedes, ¿qué? Te puedes hipersensibilizar. ¿Y cómo te puedes hipersensibilizar? Con mayor exposición. Lo mismo ocurre con el polen. Aquí en esta parte de Latinoamérica casi no hay alérgicos al polen. Pero si nos vamos a Europa, ahí hay muchísimos alérgicos al polen. ¿Por qué? Si tú has visto estos videos de Europa cuando se da la hermosa reproducción de las flores y la hermosa polinización, literalmente toda la ciudad queda bajo toneladas y millones de bolitas de polen. Como allá hay tantísimo, entre mayores la hipersensibilidad, mayor es el contacto, más probabilidad hay de que te vuelvas alérgico al polen, ¿vale? Aquí en México es muy raro porque no tenemos esas grandes cantidades y si hay, no se encuentran en todos los lugares. Entonces, somos más comunes a los animales, por ejemplo, he visto muchísimo paciente alérgico a las abejas, perros, gatitos y sobre todo penicilinas, sulfas y los salicilatos de los AINES y mariscos. Entonces, eso ocurre, ¿vale? Eso es la hipersensibilidad. Ok. Y esto es lo que pasa. Es el alérgeno llegando al cuerpo de la persona ya hipersensibilizada. Lo único que hace tu cuerpecito, ¿qué es? Pone un letrero donde dice que para la próxima que te vuelvan a ver se van a desatar las cosas. Por eso, en el primer contacto que ocurrió, no ocurrió nada. Simplemente que creaste un historial de aquella cosa que te va a causar daño. Eso es el alérgeno, ¿vale? Ok. Ahora, tú ya estás así, ya estás hipersensible, ya lo detectas. En cualquier momento cuando lo vuelvas a ver, vas a reaccionar de manera agresiva. Por azares del destino, te vuelve a picar otra vez la abeja. Puede ser al día siguiente, puede ser dentro de una semana, puede ser dentro de un mes o incluso puede ser dentro de años, porque estas células tienen algo muy similar a la memoria. No es como la memoria del cerebro, pero sí que reconocen o recuerdan durante muchísimos años al alérgeno. Entonces, de nuevo te vuelve a picar la abeja, ¿ok? Te digo, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser un mes, incluso pueden ser años. Ya es tu segundo contacto. De igual manera, este veneno va a atravesar todas las capas de la piel y va a llegar al torrente sanguíneo. El mastocito, como ahora ya está súper hipersensibilizado, ya es capaz de que ya lo reconoce. ¿Y ahora qué hace? Lo ataca, pero de una manera súper agresiva.
Y a esto se le conoce como la degranulación del mastocito. ¿Qué sustancias va a liberar en cantidades exorbitantes? Principalmente histamina. También interleucinas, pero la principal que libera es la histamina. Y vean, así se ve. Como esto se le conoce como degranulación del mastocito. O sea, el mastocito ya lo reconoce, está enojado. Vuelve a llegar otra vez y ¡pum! Empieza a crear una gran cantidad de histamina. ¿Ok? Esto ocurrió en el segundo contacto, que como te vuelvo a reiterar, puede pasar al otro día, puede pasar la semana, al mes, a los 6 meses o incluso años. Tú ya tienes este historial en tu cuerpo, ¿ok? Y es donde empiezas a tener todas las reacciones alérgicas, que con tus ojos llorosos, que se te inflaman los labios, que tienes urticaria, que empiezas con estornudos y te cierra la garganta. ¿Y qué es lo que dicen las compañeras que tienen alergias a cualquier animal? Dice, ay, hay un gato por aquí cerca, pásame mi loratadina. ¿Y qué es la loratadina? Un anti-qué, un antihistamínico. ¿Y qué es la histamina? Una sustancia que crea las reacciones alérgicas. Eso es un antihistamínico, ¿ok? ¿Entendimos esta parte del segundo contacto que tuvimos con el alérgeno? Ok, ¿vale? Por eso, ok, perfecto. Entre más contactos tengas con el mismo alérgeno, cada vez la reacción alérgica es más potente, ¿vale? Ok. Acabas de entender cómo funciona la inmunología de la hipersensibilidad. Ahora vas a comprender cómo es que la histamina hace esto. ¿Por qué te pones así? Ok, entonces la histamina es la principal aquí. Para esto yo requiero que recuerdes los espacios celulares, los espacios corporales. No sé quién te habrá dado morfoficio 1, morfoficio 2 o la célula en general, pero yo aquí, voy a cerrar la puerta porque está lloviendo horrible. Pero yo aquí te voy a dar las generalidades para que me entiendas esto. Él es los espacios corporales, ¿vale? No sé si ya te lo había explicado, que son las famosas fuerzas de Starling. ¿Alguien conoce lo que son las fuerzas de Starling o jamás en su vida había escuchado este concepto tan extraño? Vamos a ver si alguien lo conoce, si no lo explicamos, no pasa nada. Dice, profe, dice, sí funciona eso de dar microdosis para evitar alergias. Mira, como es una cantidad más pequeña, no es como que prevenga las alergias. Si tienes la hipersensibilidad, así vas a quedarte. Entonces, eso de dar microdosis, como que sí, como que no, pero depende de cada paciente. ¿Vale? Dime, compañera Rosy, dice su compañera Jessica que ella nunca había escuchado ese concepto. Si no mal recuerdo, profe, las fuerzas de Starling son presión hidrostática capilar. Ajá. Son 4, ¿no? Creo que nada más recuerdo 2. Presión hidrostática, pero no recuerdo el otro término. Ok, tienes una, acabas de ganar una participación. A ver, dime José. ¿Tienes, José Carlos, tienes la manta levantada? Ah, sí, soy yo. Pues normalmente se explica como el líquido, ¿no? Que se mueve entre los vasos sanguíneos. Ok. Y los tejidos que lo rodean. Ok, vale. ¿Alguien más? También sus conceptos, también ya te apunté José Carlos. ¿Quién da más? ¿Quién tiene otro? Desconozco ese concepto, ok, no se preocupen. Sus compañeros lo explicaron bien, pero vamos a ejemplificarlo, ¿vale? Muchas gracias a todos los que participaron, aportaron, ya tienen su participación el día de hoy. Voy a tomarle captura a esto, porque muchas veces se nos ha hablado de la circulación sanguínea, y es maravillosa la circulación, de verdad que estudiar vasos sanguíneos es hermoso, pero estamos dejando de lado a otro sistema circulatorio, que es el sistema linfático. Vamos a ver aquí cómo es que funciona el edema, cómo es que funcionan los espacios, y lo que dijo la compañera Rosy de presión hidrostática capilar. Ahorita te voy a decir en español qué significa eso, pero no, requiero que recuerdes al hermoso sistema linfático que está aquí por alguna razón, ¿eh? No te voy a explicar por qué. Y vas a entender por qué tienes algo que se llaman varices y se te edematizan los pies al terminar la jornada de tu guardia de 24 horas o de 48 horas. ¿Por qué se nos edematizan los pies?
¿Por qué? Ah, bueno, ¿y por qué sirven las medidas de compresión? Ahorita vamos a comprender eso. ¿Eh? Son conceptos importantes que a veces como que se nos olvidan, pero créeme que con esto vas a saber por qué se le venda al paciente cuando sale de cirugía o cuando va a cirugía, por qué tenemos que tener medidas de compresión cuando estamos más de 10 horas ahí parados. Son conceptos importantes. Entonces, te voy a proyectar. Esto. Ok. Tú deberías de estar viendo en este momento exactamente la misma imagen, pero ahora es donde te puedo rayar. ¿Todos la estamos viendo? Ok. Ahora, yo necesito que sepas los espacios. Si se llama espacio intracelular, como su nombre lo dice, es porque ocurre dentro de la célula. Si se llama espacio intravascular, es porque ocurre dentro de los vasos sanguíneos. Compañero Rogelio, ¿no miras la pantalla? Mira, lo que puedes hacer es que con tu Google Meet le hagas como scroll hacia arriba o hacia abajo para que te deje ver la pantalla principal que se está proyectando. ¿Vale? Acuérdate que Google Meet tiene como tres ventanas. Entonces dale en la que te vea donde está la grande. Donde estoy aquí rayándote ahorita. ¿Vale? Y si no, lo que puedes hacer es salir y volver a entrar porque la sesión está abierta para todos. O sea, no te pide autorización. Si es que eso en dado caso no funciona. ¿Vale? Entonces, bueno. Espero que al compañero Rogelio le sirvan las recomendaciones. Entonces, intracelular dijimos que es dentro de la célula. Intravascular, como su nombre lo dice, dentro de los vasos sanguíneos. Y el intersticial, ¿de dónde viene ese concepto tan extraño y tan abstracto? No. Esta imagen me gusta, pero tiene algunos errores. Ahorita te los voy a complementar. No es como que las células se encuentran ahí separadas. No se encuentran separadas, sino que se encuentran en conjunto para formar un tejido. Entonces, yo voy a completarte aquí las células para que tengas un tejido completito. Entonces, aquí tú tienes otra célula, que este es un núcleo. Aquí tú tienes otra célula. Aquí tú tienes otra célula. Y tú aquí tienes otra célula y otra célula. De aquí pasa lo mismo. Otra célula tienes acá. Otra célula y otra célula. Y así nos vamos con todo. Aquí te lo están exagerando mucho para que sea más fácil, pero a veces como que nos confundimos con eso. Entonces, esto es una célula. Esto es otra célula. Otra célula por aquí, otra por acá, otra por acá. Y lo mismo ocurre aquí. Célula por aquí, célula por acá. Y vamos a completar todos estos espacios, porque todos estos son células. Célula aquí, célula acá, célula aquí, célula acá, célula acá. Y aquí igualmente hay células. Entonces quiero que observes esto. Entre cada o entre cada espacio que ahí está aquí, entre cada célula y célula, voy a suponer que esta es la célula A y esta es la célula B, hay un ligerísimo espacio que se encuentra entre de ellas. Entre ese ligerísimo espacio que es pequeñísimo, se encuentra agua, que es el famoso espacio intersticial. Entonces, prácticamente entre cada vez que se junta una célula con otra, hay un ligerísimo espacio que se llama el espacio intersticial. Y su nombre tiene todo el sentido del mundo, porque es inter, que significa entre, sticial, entre las celdas. Recuerda que el concepto de célula viene de la terminología que significa celdilla, o sea, entre las celdillas, entre las células. Entonces, entre cada célula que vemos aquí, hay un ligerísimo espacio, y ese espacio se llama el espacio intersticial, entre las celdas, entre
las células. Y tú dirás, es un espacio muy chiquitito, sí, pero ahí hay agüita. Ok, ahora, en español lo que dijo su compañera, la presión hidrostática capilar y la presión de, no sé qué dice, ya no sé, son 4. Ahora te voy a explicar qué son esas 4. Ok, ahora, ¿conoces lo que es el concepto de la ósmosis? Y si no se siente, yo te lo explico, no pasa nada. Ok, te explico. La ósmosis es únicamente el puro movimiento de agua, ¿ok? El puro movimiento de agua. Y el agua, es un ejemplo muy burdo, pero es lo que veo que funciona mucho. Imagínatela como una cazafortunas. El agüita siempre se va a salir y siempre se va a ir a donde hay más moléculas, ¿vale? Entonces el agüita es una cazafortunas y siempre va a querer fugarse, siempre va a querer salirse, siempre se va a ir con el que tiene mayor cantidad de moléculas, con el que tiene más dinero. Quédate con ese concepto. Ahora vamos a explicarte qué significa esto. Entonces, tú aquí tienes tu hermoso vaso sanguíneo, que también estas cosas que ves aquí bien alargadas son células. Células extremadamente aplanadas que se llaman endotelios. Ok, me queda claro eso, doctor. Entonces, el agüita que está acá adentro, el agüita que está dentro de los vasos sanguíneos, pues va a querer irse con quién, irse con sus amigas. ¿Y dónde están sus amigas? Pues en el espacio, ¿qué? En el espacio intersticial, en ese ligerísimo espacio, sí, ahí se quiere ir, porque la agüita es una cazafortunas y siempre quiere irse con las que son iguales a ella, y pues con el que tiene más dinero, para que me entiendas. Ok, a eso se le va a conocer como presión hidrostática capilar, ¿ok? Te lo pongo en español. A eso se le va a conocer como presión hidrostática, porque habla de agua. Capilar. Entonces, el agüita siempre va a querer salirse. El agüita va a querer irse con sus amigas. ¿Y dónde se encuentran sus amigas? En el espacio intersticial. Ok, pero tú sabes que la sangre no únicamente transporta agua. El agua transporta una de las proteínas más importantes de todo el cuerpo, que es la albúmina. ¿Ok? La albúmina, que la voy a dibujar aquí así, una proteína globular transportadora. Esto con mucha imaginación es la albúmina. La albúmina es una proteína que se encuentra principalmente en la sangre. Dentro de todo tu hermoso vasito sanguíneo vas a encontrarte con la albúmina. Y va a estar distribuida en todo tu vasito sanguíneo. ¿Por qué requiero que recuerdes esto? Para que entiendas la fisiopatología del edema. Entonces, todos tus vasitos sanguíneos van a tener albúmina porque se encuentra en la sangre. La albúmina es una proteína que evita que se fugue el agua, ¿ok? Entonces, el agüita crea una presión que se llama presión hidrostática capilar y la albúmina crea una presión al contrario, crea algo que se llama presión coloidosmótica capilar. Entonces, la albúmina lo que hace es que el agüita no se vaya, se retiene al agua, ¿dónde? Adentro del vaso sanguíneo. Y a eso se le conoce como presión coloidosmótica capilar. Hay más presiones, pero nada más necesito que te aprendas estas 3, ¿vale? Entonces, la presión coloidosmótica, que está mediada por las proteínas que tienes en tu sangre, principalmente la albúmina, evitan que la agüita se salga, porque la agüita es una cazafortuna, no le gusta estar encerrado adentro del vaso sanguíneo y se quiere ir con sus amigas a pasear, ¿vale? Pero la albúmina, una presión que se llama presión coloidosmótica capilar, evita que se salga. ¿Cuáles son las otras 2 presiones? Ahora, el agüita que está acá afuera, también adivina qué, va a querer entrar.
Y eso se le va a llamar como presión hidrostática intersticial o simplemente presión hidrostática. Y de igual manera, tú vas a tener aquí una presión que evita que entre, con la finalidad que es la presión coloidosmótica intersticial. O sea que en pocas palabras hace que el vaso sanguíneo esté en equilibrio, que ni se fugue ni que tampoco entre, se mantenga equilibrado, ¿ok? ¿Mediado por quién? Mediado por el agüita y mediado por las proteínas, principalmente la albúmina, que es un equilibrio, y a esto se le conoce como las fuerzas de Starling, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien con esos conceptos? Ok. ¿De qué funciona esto? Bien. Ahora, como si tú has ido al hospital o a una institución y te vas al servicio de plomería, te vas a dar cuenta que siempre va a estar mojado. No sabes por qué, pero siempre va a haber una pequeña fuguita de agua y siempre o se siente húmedo el ambiente o hay un charquito y una gotita. Entonces, así como ocurre en el alcantarillado del hospital, que siempre hay un charco en ese cuarto, no sé por qué, a pesar de que lo mandan a arreglar y lo mandan a arreglar y lo mandan a arreglar, en tu cuerpo ocurre lo mismo. Siempre va a haber fugas. Siempre se va a fugar. ¿Y quién se va a fugar? Siempre se va a fugar el agüita. ¿Hacia dónde se va a fugar el agüita? Hacia el espacio intersticial, ¿vale? El agüita se va a fugar hacia el espacio intersticial. ¿Y esto qué va a causar? Que se cree un edema. Pero hay otro sistema súper importante que es de color verde. ¿Ok? Voy a hacerlo con este. Lo que ves de rojo es un vaso sanguíneo. Lo que ves de color verde en este caso es un vaso linfático. Ok. Entonces, mira la importancia de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos ven que la agüita está haciendo de las suyas. O sea, que la agüita se sigue fugando y se sigue fugando y se sigue fugando. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema linfático? Agarra ese exceso de agua que se fugó, literalmente agarra este exceso de agua que se fugó al espacio intersticial, se lo regresa a él, se regresa a la agüita. ¿Y qué hace con esta agüita? La vuelve a regresar otra vez a los vasos sanguíneos. Y de esta manera, ¿qué estás viendo que se forma? Se forma un ciclo. ¿Mediado por quién? Mediado por los vasos linfáticos, porque son los que se van a encargar de recoger el exceso de agua. Ahora, doctor, ¿por qué se me hinchan o por qué se me dematizan los pies después de tener una jornada o una guardia de 24 horas o de 12 horas? Ah, bueno. Recuerda qué es lo que pasa. Tenemos algo que se llama gravedad, que constantemente está haciendo ¿qué? Haciendo que las cosas se caigan. Entonces, tu sangre haciendo una tarea titánica. Del corazón sale todo el cuerpo y esta sangre llega hasta tu dedito chiquito del pie con oxígeno, porque hasta ese dedito chiquito del pie se nutre y está bien hidratado y bien oxigenado. ¿Qué ocurre? Después, esa sangre que ya es oxigenada, ¿dónde tiene que regresar? Otra vez al corazón para que se vuelva a oxigenar. Desde la punta de tu dedito chiquito del pie, sube otra vez al corazón. ¿Contra quién está peleando constantemente? Contra la gravedad. Entonces, entre más tiempo te mantengas parada o parado durante 12, 24 horas, que créeme que hay guardias que son así bien fulminantes, la gravedad va a hacer que la sangre descienda. Eso es muy lógico, ¿no? No requeremos ser físicos para entender este concepto. La sangre baja, la sangre baja. Entonces, como se va a bajar más la sangre, se baja más el agua, ¿qué va a ocurrir? Se va a empezar a fugar más el agüita. Al fugarse más el agüita, se fugan más de los que yo puedo regresar, ¿vale? Supongamos que al principio nada más se fugan 3 y pues se regresan 3, sin ningún problema. Pero como estás tanto tiempo parada, que en lugar de fugarse 3, se te fugan 20. No, pues el sistema linfático ya no se da abasto en volverte a retornarte ese exceso de agua. ¿Qué le ocurre a tus piernitas? ¿Qué le ocurre a tus pies? Se dematizan, se hinchan. ¿Qué es lo que hace la media de compresión? Comprime
ayudando a la presión, sobre todo a la presión coloidosmótica capilar, ¿para qué? Para tener un buen retorno de la circulación, ¿ok? Ese es el principio de la fisiopatología del edema. Por eso yo le digo a todos los jóvenes, yo sé que ahorita tienes 17, 20 años y estás en lo más mejor, por así decirlo, de tu desarrollo. Le digo a los chicos, pero va a llegar un punto en el que ya no vas a poder recuperar. Desde ahorita ponte medidas de compresión. Créeme, lo vas a necesitar. Ahorita no lo sientes, pero unos 10 años vas a ver cómo van a estar tus piernitas. Entonces, así vamos a prevenir esto, ¿vale? Entendimos esta parte del principio del Frank Starling y cómo es que se relaciona el sistema linfático con esto. Por eso, prevención. Yo sé que ahorita a lo mejor estás muy joven, tienes 20 tantos años, yo lo sé, yo también estuve en esas épocas y sientes que eres inmortal, pero deja que pases los 35 y ahí me vas a estar contando cómo te está yendo. Entonces, eso es algo bien importante, ¿vale? Una vez que entendiste el concepto del espacio intersticial, podemos pasar al siguiente tema, ¿vale? A la parte del edema. Ok. La histamina, ¿qué hace? Tú aquí tienes tu hermoso vasito sanguíneo, que dijimos siempre se va a encontrar en qué, en una vasoconstricción o una vasodilatación media, o sea, ni tan contraído ni tan dilatado, a la mitad. Siempre busca el equilibrio, la homeostasis. Pero la histamina, adivina qué, tú tienes en tu hermoso vaso sanguíneo receptores para la histamina. Y esta histamina, ¿qué es lo que le hace al vaso sanguíneo? Mira, ¿qué es lo que le pasa? Se dilata, causa una vasodilatación. Ok, bueno, ya me explicó esto, pero ¿de qué va a servir que se dilate? Ah, bueno. Recuerda, tú así como ves el piso de tu casa, te vas a dar cuenta que los azulejos no están exactamente bien pegados. Hay un ligerísimo espacio. Y en las células que forman el vaso sanguíneo ocurre lo mismo. Tienen ligeros agujeritos que se llaman poros endoteliales. Cuando el vaso sanguíneo está bien contraído o está contraído a la mitad, viste que estos huequitos, estos poros endoteliales son chiquitos. Ah, pero cuando se vasodilatan tanto, adivina qué crees que le pasan a estos poritos, a estos huequitos, también se van a hacer gigantes. Y si de por sí cuando eran poros chiquititos, ya de por sí se fugaba el agua, ahora imagínate cuando el vaso sanguíneo se haga gigante y estos hermosos huequitos se vuelvan más gigantes, ¿qué crees que ocurra? Pues se van a fugar aquí cantidades industriales de agua, cantidades industriales de líquido. ¿A dónde? Al espacio intersticial. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que se genere un edema. Por eso el paciente empieza a hincharse, empieza a edematizarse. ¿Dónde vemos que ocurre principalmente eso? En lugares donde hay mucha micro y vasocirculación, a nivel de los labios, a nivel de la cara, ¿vale? Esto es lo que hace la histamina para causarte el edema, ¿ok? ¿Entendimos esta parte de cómo es que se va a empezar a edematizar? Ok, ¿vale? Y tú dirás, bueno, ya entendí por qué se hincha el pacientito. Pero ¿por qué deja de respirar? ¿Por qué dice que se agarra el cuello y dice que no puede respirar? O si conoces a ese amigo, amiga, persona o conocida o conocido que es alérgico a las nueces y se come una nuez, como que se le pone la voz ronca. Vamos a ver por qué se le corta la respiración. Ok, yo creo que tú conoces estos órganos, ¿verdad? No necesitas ser un anatomista experto en el cuerpo humano para decirme qué son estos órganos. Okay. Conoces y sabes que son dos pulmones. Y hay una película ya clásica de la animación que sale este ogro verde que se llama Shrek y le dice a Burro, los ogros somos como cebollas porque tenemos capas. Y yo voy a agarrar esa analogía. El doctor David te dice a ti, alumno, que somos como las cebollas porque tenemos un montón de capas. El sistema respiratorio es una serie de tubos, ¿vale? Una serie de tubos. Yo aquí tengo la tráquea, que es esta, y mira, aquí está. Es un tubo. Si yo lo corto y lo veo de esta manera, se ve así, un tubo. Entonces lo que estoy viendo son todas las capas de alrededor de la tráquea o de la vía respiratoria en general, ¿vale? Entonces, es un tubo así, yo lo corto, te lo pongo así y te estoy mostrando todas las capas que se encuentran y que conforman el tubo
de la vía aérea. Ok. La capa más externa está hecha principalmente de cartílago. Y tú dirás, ay, sí, bien bonito el cartílago. Y sí, el cartílago es un tejido asombroso. Es un tejido avascular. Sí, así como lo escuchas, no tiene vasos sanguíneos. Suena loco, pero no tiene vasos sanguíneos. El cartílago es un tejido avascular en la gran mayoría de sus variantes. Es un tejido muy resistente a la isquemia y muy resistente a la hipoxia. Es un tejido perfecto. Vamos a ver que esa perfección se nos pone en contra de nosotros. ¿Qué función tiene el cartílago? El cartílago es un tejido flexible, pero a su vez resistente. O sea que puede resistir los cambios bruscos en la vía aérea, lo suficiente como para que no colapse. Le da esa protección y a su vez le da flexibilidad y es resistente a la isquemia y es resistente a la hipoxia. ¿Qué más podemos pedirle al cartílago? Ok. La segunda capa, que se encuentra más interna, está hecha de músculo liso. ¿Y este músculo liso qué función tiene, doctor? Ah, bueno, pues también le va a dar protección y le va a dar forma. Sigue avanzando con otra capa más interna, que tengo una capa submucosa y tengo una capa que es mucosa. Literalmente, estas son las capas que conforman tu tubo digestivo. Y aquí tenemos la luz, ¿vale? Te digo, este es un tubo, tú lo cortas así, lo volteas y observamos esta parte que es la luz. Todo lo que se encuentra dentro es la luz, ¿ok? ¿Qué función tiene el cartílago? Protección y forma, y resistencia ante la hipoxia y la isquemia. Músculo liso le da forma y le ayuda a tener propiedades como contraerse y dilatarse. La submucosa, ese como que ya no me gusta tanto. No es que no te guste. La submucosa es aquí donde viven las células de la defensa, para que me entiendas. Entonces, cuando hay algún proceso inflamatorio, es la principal capa que se va a inflamar. Y la capa mucosa, bueno, pero creo que su nombre te lo dice, es la capa que se encarga de crear el moco. Punto, o sea, se acabó. Esas son las funciones básicas de cada una de ellas. Ahora, imagínate que aquí tenemos esto. Entonces, esto que estás viendo igualmente es la vía aérea. Entonces, es como si yo le hiciera un corte vertical aquí y estoy viendo esto. Nosotros vamos a poner otra perspectiva para que te des cuenta. Cuando hay un proceso inflamatorio o una reacción alérgica, dijimos que estos hermosísimos poros endoteliales, ¿qué van a hacer? Se van a hacer grandes y se va a fugar un montón de espacio. ¿En dónde? En el espacio intersticial. El cartílago, que antes era tu ventaja, ahora se va a ir en contra tuya. ¿Por qué? Como es avascular, no se puede edematizar ni por fuera ni para adentro, pero las demás capas sí se edematizan, sí se inflaman, sí se hinchan, para que me entiendas. Entonces, como no se pueden inflamar por fuera, adivina por dónde se van a inflamar. Únicamente se van a inflamar por dentro. Ocurre esto, mira, esto es la luz de tu vía aérea y se va a inflamar. Mira cómo queda de chiquita. Viéndola desde esta perspectiva pasa esto. Tienes todas tus capas y aquí tienes, mira, cómo es que se inflama. Y mira cómo dejan el huequito por donde pasa el aire. Por eso los pacientes refieren que pierden la capacidad de respirar, que se tapan aunque están. ¿Por qué? Porque ya no pasa aire como era antes. Mira, cómo estaba la luz antes bien gigante cuando estaba normal. Y cuando hay una reacción alérgica que se fuga tantísima agua al espacio intersticial. Y la principal capa que se inflama, ¿cuál es? La submucosa. ¿Vale? Por eso el paciente va a tener sibilancias, que son básicamente silbidos y es un principio físico muy básico. Intenta silbar con la boca abierta, no vas a poder, no se puede. Ah, pero intenta silbar disminuyendo la apertura de tus labios. Toma este principio físico y llévalo a tus pulmones o a tus bronquias, a tu tráquea, a tus bronquiolos. Cuando es una luz grande, no silban. Pero cuando la luz está chiquita, ahora sí generan un sonido que es el silbido. Y es cuando tenemos sibilancias y tenemos el angioedema. Ok, miren, esta es cómo está la pacientita aquí. Cómo es que se empieza a edematizar. Tú ya sabes por qué el paciente o la paciente se edematiza. Mira cómo es que sigue evolucionando. Y así como está inflamado aquí sus labios, así está inflamada toda su vía respiratoria. Pero a diferencia de la cara, o el cuerpo en general, que sí se puede inflamar hacia afuera, la vía aérea únicamente se puede inflamar hacia adentro. ¿Por qué?
porque el cartílago está evitando que se inflame hacia afuera, ¿vale? ¿Cuál es la cosa o cuál es el tratamiento que tenemos que dar aquí? Ah, bueno, aquí te lo pongo. Aquí sí tenemos que dar epinefrina intramuscular. Yo aquí tengo una, vean, aquí tengo una ampulita, la famosa pinadrina, vean, aquí está, fotosensible y todo. Viene de 1 miligramo en 1 mililitro. Ven, aquí está. Así como la vez chiquitita es bien poderosa. ¿Vale? Así miren, aquí está. Ok, ¿cuál es la dosis? Si ya digo que la presentación es 1 miligramo en 1 mililitro, dice que la dosis es 0.3 miligramos a 0.5 miligramos en adultos, vas a tomar 1/3 de la ampulita o la mitad de la ampulita y se la vas a colocar de manera intramuscular. En niños de 1 a 12 años, la dosis es de 0.15 a 0.3 miligramos. Y en lactantes menores de 10 kilogramos, la dosis es 0.01 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ok? Este es el tratamiento de urgencia. Pero lo que les digo a los chicos, no se queden únicamente con la epinefrina, sí es lo más rápido. Pero, ¿qué está haciendo el paciente? ¿Qué es lo que originó que tuviera todas estas complicaciones? Pues fue la histamina. ¿Y qué es lo que hace la epinefrina? Y es aquí donde quiero que alces tus antenitas para ponerte las llevas con los fármacos. La epinefrina tiene un nombre que es una catecolamina o un agonista adrenérgico de los receptores beta adrenérgicos. Bueno, en español, ¿qué significa? La epinefrina es una hormona, es un fármaco que estimula dentro de la vía aérea principalmente al músculo liso. ¿Y qué es lo que le hace al músculo liso? Que se relaje, que cree una broncodilatación. Entonces, vean, si crea una broncodilatación, ¿va a abrir la vía aérea? Sí, sí la va a abrir. ¿Y en los vasos sanguíneos qué va a crear? En los vasos sanguíneos va a hacer que de nuevo vuelvan a contraerse para que no se fugue más el agua hacia el espacio intersticial y disminuya el edema. Entonces, por eso es importantísimo y es maravillosa la epinefrina. Ah, pero a nivel de la vía respiratoria, ¿qué capa va a seguir inflamada? Va a seguir inflamada la submucosa. Más aparte, ¿qué es lo que le está haciendo que el paciente se edematice y tenga un shock anafiláctico? La histamina. Entonces, la tríada de la anafilaxia no únicamente es pura epinefrina, que sí es uno de los pilares importantísimos. Pero ¿qué otra cosa va a ayudarle como ayudante a disminuir el shock anafiláctico? Los esteroides, ayudando a la inflamación. Llámese hidrocortisona, llámese prednisona, son increíbles desinflamando. Y más aparte, son tan antiinflamatorios que son inmunosupresores. Entonces, ¿quién fue el que ocasionó todo este desastre? El sistema inmunitario. Entonces, si yo le aplico, más aparte al paciente, algo que es para contraer sus vasos sanguíneos y que se abra la vía aérea, que es la epinefrina, pero más aparte le ayuda al paciente a que se desinflame con un esteroide y que más aparte disminuya el efecto de la respuesta inmunitaria como los esteroides, y más aparte le agrego un medicamento que se llama antihistamínico, la famosa loratadina. ¿Para qué? Para que la histamina vaya disminuyendo. Pues esa es la triada, ¿ok? Y este es el principio básico por el cual el asma no únicamente se tiene que tratar con salbutamol. Hace muchísimos años, sí, el asma solo se trataba con salbutamol, sí, solamente era con puro salbutamol, pero si sigues la lógica, el salbutamol, ¿qué hace? Únicamente relaja ¿a quién? Al músculo liso. ¿Qué requiere ese pacientito cuando tenga una crisis asmática? No solamente salbutamol y broncodilatadores, requiere antiinflamatorios potentes, como cuáles, los esteroides. Por eso los esteroides en dosis adecuadas al paciente son buena terapia para las crisis asmáticas. En el caso del shock anafiláctico, sí, lo principal es la epinefrina, para que ayude a que los vasos sanguíneos se contraigan, ayude a la correcta distribución, pero tenemos que ayudar al paciente en varios casos. Desinflamándole con algún esteroide, llámese hidrocortisona 100 miligramos diluidos en 100 mililitros, o pues la famosa, o de algunos antihistamínicos, ya veremos cuál tenemos por ahí. Nomás vamos a loratadina, pero si no, pues con cualquier otro de primera generación es perfecto, ¿vale? Entonces, esto sí, apúntalo, esto sí, tatúatelo, porque eso es la diferencia entre la vida y la muerte entre un paciente, y es pregunta para tu futura evaluación. ¿Cuántas dosis, doctor? ¿Cuántas va a requerir? Regularmente, la gran mayoría de pacientes que me ha tocado atender requieren más de 2 dosis.
¿Ok? ¿Cuánto más o menos te esperas? En promedio te puedo decir que te puedes tardar de 5 a 10 minutos en que te pida otra dosis, pero eso ya lo vas a valorar tú, ¿vale? Depende cómo reaccione el paciente a la primera dosis, pero regularmente requieren 2. Máximo he visto hasta 3. Entonces, ya cuando es una anafilaxia pues muy fuerte, pues se le deja epinefrina pues, de manera con bombas de infusión, ¿vale? Entonces, entendimos la importancia de la epinefrina y de los demás fármacos porque es una triada perfecta para el shock anafiláctico. Sí, profe. ¿Vale? Entonces es importante. Esto, por favor, apúntalo porque hace la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Por ejemplo, yo que tengo a mi esposa que es alérgica a la nuez, una vez compramos un helado, yo no sabía que traía nuez, ella tampoco, y se empezó a reaccionar, dije, híjole, no, creo que sí traía nuez, ¿no? Entonces, yo siempre traigo mi botequín, porque es una persona a la cual amo y aprecio muchísimo, y adoro con todo mi corazón, y tengo hijos con ella, y los amo y los adoro con todo mi corazón. Yo siempre en mi botequín traigo una loratadina, una dexametasona y una ámpula de epinefrina. Porque yo no sé, en cualquier momento, a lo mejor te digo, ese día me pasó con el helado. Yo no sabía que no traía nuez, y yo tampoco, lo pedimos sin nuez, pero a veces así está la cosa. Entonces, si tú tienes un familiar, hijo, hija, esposa, esposo, mamá, papá, hermano, que sean alérgicas a algo, yo sí te recomiendo, y por experiencia personal, que tengas un botiquín con estos medicamentos, porque créeme que hace la diferencia entre actuar con un ser querido, que ahí sí requieres que sea rápido, porque la anafilaxia sí es una urgencia, y si no la tratamos, puede llevar a la muerte. Yo por eso te doy ese tip, así como a experiencia personal, pues para que pues estés prevenido, ¿vale? Ahora, ¿cuándo determinamos que yo dejo de tener una anafilaxia y tengo un shock anafiláctico? Una anafilaxia en sí es cualquier reacción alérgica, pero un shock anafiláctico quiere decir que ya hay toda esta manifestación respiratoria y la paciente o el paciente ya está así, ya presenta angioedema. A partir de ese momento, ya no es una anafilaxia nada más, ya es un shock anafiláctico, porque así como se encuentra aquí afuera, la vía respiratoria se encuentra peor, ¿vale? Y al cerrarse la vía respiratoria, bueno, pues que el paciente cae en paro, no hay una buena distribución sanguínea, también cae en paro y, joder, ni te cuento qué sigue después, ¿vale? Entonces, esto sí, por favor, tómalo con mucha precaución, porque sí hace la diferencia entre la vida y la muerte, ¿vale? ¿Dudas, preguntitas que tengan ahorita con esto? ¿Qué dice? No, todo bien, profe. ¿Vale? Igualmente, lógicamente, aquí no va a responder al volumen. Si tú le infundes al paciente más agua, más líquidos, pues me lo vas a dermatizar más. Pues aquí lo que requieres, pues, es epinefrina y pues algunos de los otros análogos para tratarlos. Pero lo principal y lo que hace la diferencia como primera instancia es la epinefrina, ¿vale? Apúntate las dosis, tatúatelas, porque sí son pregunta de examen, ¿eh? Ok, vamos a pasar a otro de los más interesantes, que es en este caso el neurogénico y medular. Ok, recuerda, los vasos sanguíneos también están inervados por el sistema nervioso central. Una interrupción en la señal del sistema nervioso central causa problemas. Principalmente dice, una lesión ragiomedular arriba de la T6. Ahora te explico por qué arriba de la T6. Y tumores y la anestesia. Lo más común es que sea por lesiones radiomedulares, o sea que el paciente se cayó de 2, 3 pisos, un shock no movilístico y bueno, cosas que me encuentro en el trabajo día a día. Ok, ¿cuál es la diferencia entre un shock neurogénico y un shock medular? Bueno, pues la diferencia a grandísimos rasgos es que el shock medular el paciente está extremadamente como si fuera un trapo viejo, o sea, está como si fuera una muñeca de trapo, está muy flácido. El shock neurogénico normalmente no presenta esa flacidez, pero sí presenta toda la manifestación de hipotensión, ¿vale? La única diferencia es que el medular está flácido. Es la única diferencia, por así decirlo. De afuera es casi lo mismo, ¿vale? Pero por si quieres ese pequeño detalle. ¿Qué ocurre aquí? Bien. Y es aquí donde yo necesito, y por la razón por la que le digo a todos los estudiantes que están en urgencias, la razón por la que tus primeras materias son anatomía y fisiología, porque así puedes explicar la manifestación del paciente. Creo que tienes un hermoso sistema nervioso central. Y vean,
tenemos que hablar del sistema nervioso simpático y parasimpático. Por eso te digo, aquí las clases de anatomía sí sirven y sirven para mucho y hacen la diferencia para entender una fisiopatología de otra. Sistema nervioso central tiene una distribución anatómica toracolumbar aproximadamente de T1 a L2 y el sistema nervioso parasimpático tiene una distribución cráneo-sacro. ¿Cuáles en el cráneo? Principalmente estos nervios craneales, 3, 7, 9 y 10, o sea, oculomotor, facial, glosofaringio y vago. Ok, o motor ocular, como se lo quieres llamar aquí. Vaya, que tienen varios nombres. Y el cráneo sacro a partir del S2 y S4. Entonces, vean, todo lo que se está coloreando de color rojito es el sistema nervioso parasimpático, porque tiene una distribución anatómica cráneo sacro. En contraste, el sistema nervioso simpático tiene una distribución anatómica toracolumbar, aproximadamente de T1 hasta L2. Y de hecho aquí un alumno me decía, ¿y este gusanito que está al lado, doctor, qué es? Ah, bueno, esta es la cadena ganglionar, lo que forma parte del sistema nervioso simpático. Ok. Sistema nervioso parasimpático, ¿qué es lo que le hace al vaso sanguíneo? Mira, pon atención. Sistema nervioso parasimpático, cuando inerva el vaso sanguíneo, ahí va la inervación, mira qué es lo que hace. Hace que el vasito sanguíneo se dilate, causa una vasodilatación. Ok, creo que eso lo entendemos. Sistema nervioso parasimpático causa una vasodilatación. Ok. ¿Y qué es lo que hace el sistema nervioso simpático cuando lo inerva? Vean, ahí va la inervación del simpático. ¿Causa una qué? Una vasoconstricción. Como ambos sistemas, simpático y parasimpático, se encuentran bien, están en una homeostasis. ¿Qué quiere decir? No está tan contraído ni tampoco está tan dilatado. Estás en una media. En una media. ¿Ok? Por eso te encuentras en la famosa homeostasis. Pero de repente, pues hay alguna lesión raquiomedular, principalmente arriba de T6, porque literalmente es como si yo cortara los cables. Al cortar los cables de aquí, ¿a quién quito? Quito la inervación de todo el sistema nervioso simpático del que contrae, también el parasimpático, pero en especial ¿a quién? Al parasimpático. Y únicamente ¿quién queda? Controlando el puro sistema nervioso parasimpático. ¿Qué le va a hacer al vaso sanguíneo? Que se vuelva, ¿qué? Que se vuelva a dilatar. ¿Por qué? Porque interrumpí la señal. Una lesión raquiomedular, por eso arriba de T6, aquí es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ya no hay quien inerve de manera simpática, no solamente vasos sanguíneos, sino la gran mayoría de órganos, o sea que estén haciendo funciones, ahora sí que para el estrés, para la huida, para la pelea, o sea, funciones que aumenten la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la vasoconstricción, la broncodilatación. ¿Quién va a ganar únicamente? Pues el sistema nervioso parasimpático. ¿Y este qué causa? Una vasodilatación. Ver, el vasito se dilata. ¿Cuál es el tratamiento de las intervenciones? Bueno, aquí es una inmovilización selectiva, o sea, tener cuidado al momento de mover al paciente para no dañarle más la médula espinal. Los cuidados neurocríticos, que los vamos a ver más adelante, cuáles son esos hermosos cuidados neurocríticos. Y desde luego, este estado de choque no te va a responder a volumen. Literalmente, ¿contra quién estás peleando? Contra el sistema nervioso parasimpático. El líquido no le va a hacer nada. Ya no le vas a subir la presión. No podemos competir así contra el sistema nervioso simpático. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fármacos poderosos. Uno de los principales son las aminas vasoactivas. De aquí saco el caso clínico que decía sus compañeras. ¿Podemos utilizar aminas vasoactivas, llámese NORE, a nivel periférico? Yo personalmente digo que sí, pero no en todos los escenarios. Pacientes de urgencias, ya saben, va en su famosa moto, sin casco, se lo trae llevando un camión, pues tiene completamente destruido con un TC severo, pues tienes que estabilizarlo y bueno, pues ahí sí, de aquí a lo que le colocas un central, el paciente ya está en paro. Entonces, colocas un periférico, pones ahí tu infusión por vía de aminas, que no es lo más recomendable, pero hay que salvarle la vida del paciente y lo mantenemos. Entonces, ¿te das cuenta por qué es importante conocer la anatomía?
Es que no le digo a todos los internos, a todos los pasantes, ya sea estudiantes, sea de medicina, enfermería, de paramédicos. Por eso te mando a estudiar anatomía tus primeros 2 años, porque así sabes qué es lo que ocurre con el paciente. De eso sirve aprender anatomía y fisiología, pero que sea una anatomía y fisiología con correlación clínica, si no, pues es una clase de anatomía vacía, ¿vale? Entonces, ¿entendimos por qué el shock neurogénico es uno de los más difíciles de tratar y que requiere medicamentos vasoactivos? ¿Vale? Sí, profesor. Okay. ¿Los demás cómo vamos? Dicen que sí. Ok, ¿vale? Yo sé que es... Sí, doctor, está muy Ok. bien. Es una clase un poco teórica, más adelante vamos a ver todos los cosas, pero necesito que los aprendas, ¿vale? Okay. Igualmente no responde a volumen, aquí requieres los fármacos poderosos, ¿vale? El último, pero no menos importante, que a veces digo como que estaba como que coladito por aquí, es el psicogénico. Y dice, ¿qué puede llegar a ocasionar que tengamos un choque psicogénico? Pues una reacción repentina del sistema nervioso, desmayos o síncope, ante noticias y experiencias desagradables. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando nos llega la típica señora a urgencias que llegó porque la engañó el esposo, que parecerá que estoy bromeando, pero no es anécdota, ahora sí que no es ficción, es anécdota. Pues sí, llegó la paciente literalmente así. Llegó pues con llantos desgarradores porque era el amor de su vida. Desconocemos su historia, no estamos ahí para juzgar. Ok, señora, ¿qué pasó? Empezaba a respirar muy feo, se desmayó y el choque psicogénico. Bueno, ¿qué ocurre ahí con esos pacientitos? Ese con ustedes no voy a ver ácido base, pero les doy una introducción. Cuando nosotros respiramos mucho, o sea, hiperventilamos, estamos perdiendo CO2. El CO2, aunque no lo parezca, es el principal estimulador del centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central. En pocas palabras, el CO2 es el que indica cuánto vamos a respirar. Es un indicador, es el principal. No es el oxígeno, es el CO2. Entonces, imagínate, esta paciente está con una hiperventilación por la noticia desgarradora, está liberando una cantidad importante de CO2. Más aparte, deprime, al no tener CO2, deprimes al centro respiratorio, disminuye tu frecuencia respiratoria, ¿qué ocurre con la paciente? Pues cae en inconsciencia. Por eso los pacientes caen así, ¿vale? Por eso es un psicogénico. Por eso digo, sí, hay una disminución del sistema nervioso central causado principalmente por una hiperventilación. Yo te digo, es como que el cuadrito. Me ha tocado atender 2 que 3 de estos, de los demás sí es casi rutina. Pero de estos nada más 2 que 3 veces. Y regularmente no requieren como tal una urgencia, más bien es una atención pequeña. El único detalle con estos pacientes es que te desorientan todo tu servicio. Hacen medicina interna, hacen urgencias y llegan gritando, pues desorientan a todos, todo el mundo voltea a ver. Entonces, es lo único que es interesante, ¿vale? Esto ya más bien es con terapias y entre otras cosas, ¿vale? Ok, vale. Ya para finalizar, te dejo este hermoso cuadro sinóptico de la clasificación. Este cuadro sinóptico es oro puro, lo he tratado siempre de completar cada vez más. Vale, tenemos al hipovolémico. ¿Por qué está generado el hipovolémico? Por una disminución del volumen circulante. Y tenemos 2, principalmente hemorrágico y no hemorrágico. Bueno, el hemorrágico está bien sencillo, disminución por pérdida de sangre, causado principalmente por algún trauma o alguna lesión. No hemorrágico, causado principalmente por una pérdida de volumen, como cual vómito, diarrea y deshidratación. Principalmente aquí, geriátricos y pediátricos. Ok, ese es el resumen del hipovolémico. Cardiogénico, alguna cardiopatía, alguna enfermedad del corazón. ¿Alguna arritmia? Es un infarto, una insuficiencia cardíaca. Eso hace que el corazón pues no esté trabajando y no esté bombeando bien y pues caiga en choque el paciente. El obstructivo, que dijimos que algo ajeno al corazón evita el gasto cardíaco. O sea que en pocas palabras están comprimiendo el corazón y este no puede latir. Como dato curioso dijimos que este es el que más rápido evoluciona o es el que más rápido mata. Aquí únicamente hay de 2 sopas. El taponamiento cardíaco y el neumotórax a tensión. Se acabó. Y los distributivos que dijimos, o también se les conoce ahora actualmente como vasogénicos, que es lo mismo,
Estos a su vez se subclasifican en 3. Tenemos al anafiláctico, que tú ya lo conoces bastante bien, que es causado por una reacción alérgica severa. Séptico, causado por una infección severa. Y neurogénico medular, causado por algún traumatismo, lesión o tumor arriba de la vértebra T6. ¿Vale? Así ya te veo. ¿Vale? Y ya, si tú comprendes este cuadro sinóptico, prácticamente estado de choque se te va a hacer extremadamente sencillo. Esta es la correcta clasificación del estado de choque. Cuando yo lo pregunto muchas veces a los estudiantes, pasantes, alumnos de cualquier carrera, llámese medicina, enfermería, paramédicos, yo digo su clasificación del estado de choque. A veces, pues que el anafiláctico, que el neurogénico, que el hipovolémico. Le dije, no. Vamos a darles un nombre y un apellido y una clasificación. Y es esta. Las primeras 4 grandes clasificaciones es hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, distributivos, o si te quieres ver muy moderno, vasogénicos, y ya después los vasogénicos distributivos se subclasifican en 3 o 4. Anafiláctico, séptico, neurogénico y medular. Esa es la correcta clasificación. Yo sí te recomiendo que te aprendas este cuadrito porque te lo voy a preguntar en tu examen. Es una manera, créeme que extremadamente sencilla de entender el estado de choque, ¿vale? ¿Dudas, preguntas que tengan ahorita con esto que acabamos de ver? ¿Vale? Entonces, ahí puedes tomar una captura, no sé, apúntalo, ponlo ahí de color rosita, morado, plateado, o en tus notas porque es pregunta de examen. ¿Vale, chicos? Entonces, creo que has recibido una muy buena dosis de información, la verdad. Ya conoces ahora el principio del edema, ya sabes por qué el paciente se pone así. Sí me interesaba que viéramos este tema completo, porque muchas patologías o muchas intervenciones se hacen con base al estado de choque. Cuando veamos pacientes quemados, pues van a tener choque hipovolémico, desde luego que sí, porque más aparte de que perdieron sangre, están bien deshidratados, perdieron un montón de volumen. Cuando veamos pacientes con tuberculosis, que vamos a ver el esquema de los tuberculosis y los codos del aislamiento, ese paciente puede caer en choque séptico, ya sabes que es el choque séptico. Cuando veamos un infarto, a ese paciente puede caer en choque cardiogénico, ya sabes que es un choque cardiogénico, ¿vale? Cuando tengamos una neumonía, también puede caer en sepsis, puede caer en un choque séptico, todo se relaciona, ¿vale? Entonces, la siguiente semanita vamos a estar viendo, ¿qué quieren ver? Ustedes díganme, ¿quieren ver tuberculosis o quieren ver ese diabetes? Ustedes digan, les dejo escoger. Entonces, ¿qué dicen? A ver, dice una compañera. Tuberculosis, profe. Dice Eso es más tuberculosis. interesante. A ver, dice Yeshua, Vargas, ¿tenías la manita levantada? Diabetes. ¿Mande? Diabetes. No se preocupen, ¿las vamos a ver Diabetes, todas? sí. Pero dice, ahí vamos empate. ¿Los va a hacer una encuesta? Y ya ustedes me dicen, vale, ¿cuál gane? Porque tengo por ahí una idea muy interesante. ¿Vale? Yo prefiero diabetes. Voy a hacer una encuesta en su chat y ya al día lunes vamos a finalizarla y ya vemos quién gana, ¿vale? Creo que sí. Pero me parece que va ganando diabetes. No se preocupen, vamos a ver las dos. Vamos a ver diabetes, vamos a ver tuberculosis. No es que la tuberculosis no sea una enfermedad, o sea, así que por así decirlo, ajena. Tenemos muchísima tuberculosis en México, de verdad, muchísima tuberculosis en México, a tal grado de que tenemos una norma oficial mexicana y esa marca que tienes desde que naciste es mediada o gracias a que tenemos muchísima tuberculosis aquí en Latinoamérica, anteriormente conocidos como países de tercer nivel, ahora, para que no se escuche tan feo, países en vías de desarrollo. Entonces, por eso tenemos mucha tuberculosis, ¿vale? No se preocupen, vamos a ver los dos, pero diabéticos siempre hay. Yo apenas ahorita tuve una consulta de una paciente diabética, la cual la voy a controlar porque estaba muy mal controlada, ya estaremos viendo ese caso clínico, ¿vale? Entonces, espero te haya gustado tu clase. Ya voy a pausar la grabación para que pues, la puedas ver las veces que sea necesaria. Y pues nos estaremos viendo el día martesito, ¿vale, chicos? Espero que tengan un bonito fin de semana y que tengan una bonita guardia y una bonita noche, pues a quien le toque trabajar, pues que le eche muchas ganas, ¿vale? Cuídense mucho y nos estamos viendo en la semanita. De igual manera, Muchas gracias, doctor. no al contrario, a usted igualmente bonita noche. Gracias, Doc. No, al contrario. Gracias a ustedes por estar por aquí. No he calificado porque Control Escolar todavía no me entrega listas, ¿vale? Entonces ya mañana voy a hablar con Control Escolar para ver si ya tiene listas y empezar a registrar sus trabajos, ¿vale? Así que no se Doc, estresen. una pregunta. Sí, dime
¿Cuándo se tenía que entregar lo de ¿La tarea? Bueno, la de la infografía, creo que se te cortó. La infografía dijimos que tienen ustedes hasta el 31 de julio, ¿vale? Es el último día en el que yo voy a estar recibiendo tareas, hasta el 31 de julio, para que nada más me hagan una. Ya estuve checando varias, están muy bonitas. Hay unas que incluso me voy a robar, no se preocupen, les voy a pedir autorización para que, pues, en una que me guste, les voy a pedir para darles sus créditos correspondientes cuando la vuelva a usar en otras clases, ¿vale? Entonces, no te preocupes, Hernández, tienes hasta el 31, toma, te queda unas cuantas semanitas para que, ¿sobre qué es la tarea? Sobre cualquier patología que hayamos visto que se vea relacionada. Por ejemplo, si la quieres hacer de hipertensión, la haces de hipertensión. Si te gusta diabetes, bueno, la haces de diabetes. Si neumonía, pues la haces de neumonía. De tuberculosis, que vi que a muchos les interesó la tuberculosis, bueno, la haces de tuberculosis. O quemaduras, la haces de quemaduras. De eso vas a tratar tu infografía, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí me despido. Espero les haya gustado la sesión y nos estamos viendo la otra semanita. Cuídense mucho y que tengan una excelente noche. Bye, chicos.